programa de hoy vamos a tratar un tema que considero que es muy importante, como es el denominado en lengua inglesa como coaching o entrenamiento en lengua española, y vamos a proceder a un análisis crítico de estas nuevas tendencias, así que quédate, que creo que va a ser un programa muy interesante. Voy a ir dejando el material del que vamos a hablar y que yo voy a ir leyendo para que lo puedas seguir, y en dado caso, tanto si quieres escuchar el programa solo con la voz o si quieres leer, podrás hacerlo de las dos maneras, y así también podrás revisar el material escrito para poderlo comprender mejor o realizar cualquier tipo de comentario. Comenzamos entonces. Coaching o entrenamiento mental. Tomando como base la experiencia personal y de otros y el desarrollo de una teoría desde un punto de vista materialista de la psicología, que afirma que la compatibilidad con la realidad se hace necesaria si no se quiere sucumbir a la locura o a ser parte de una masa social idiotizada, voy a realizar una reflexión en torno a los contemporáneos fenómenos que alrededor de la llamada psicología positiva han surgido como respuesta a los problemas psicológicos y que han utilizado entrenamientos mentales que serían capaces de transformar la vida de los sujetos. Las sociedades actuales, occidentales principalmente, y en concreto las de habla hispana, están siendo infectadas por una ideología irracional, la cual, además de tener unos grandes réditos económicos, está creando una masa social pánfila, sobre la que algunos iluminados están haciendo su agosto particular, la cual no juzgo éticamente, pero sí rechazo en un orden moral. Apelan estos prestidigitadores de la mente al conocimiento interior, de nosotros mismos, apelan al interior del ser humano, sin explicar por supuesto qué es eso del interior del ser y del humano. Ahora resulta que durante 3000 años de historia, pensadores de todos los tiempos han tratado de conocer la realidad, con mayor o menor acierto, pero sin dar, como es evidente, una respuesta verdadera y absoluta, y mire usted por dónde, ahora llega cualquier espabilado y te dice que él te va a revelar la verdad absoluta, a cambio, por supuesto, de un módico precio. Tiene bemoles la cosa. ¿Por qué me ha dado por escribir este texto? Lo diré de manera muy sencilla. Uno no puede permitir, en la medida de sus posibilidades, que haya sujetos que, pasando por encima de cualquier norma moral mínimamente decente, se dedique a saquear los bolsillos de unos cuantos incautos y de introducir basura en sus mentes. Pero además de esto, escribo este texto por el hecho concreto de haber retomado el contacto con una persona a través de las redes sociales después de haber estado sin saber de ella 25 años y recordándola como una persona inteligente y resuelta. Ahora resulta que ha sido captado por esta red de positivismo que nos invade, convirtiéndose en un pánfilo, y que intentará salvar la humanidad a base de mirarnos al interior. Que alguien me explique cómo esto es posible sin estar hueco por dentro, lo cual, y haciendo una maldad metafórica, tendría todo el sentido. No daremos nombres para no ofender, pero a través de este conocido de la infancia llegué a ver lo que hace un tal A.K. Dícese de un entrenador mental capaz de cambiar tu vida en 3 días para que consigas todo lo que te propongas. No es este sujeto, ni más ni menos que nadie en este mundo. Es uno más, de los tantos que hay. Sin embargo, tiene algo que, por la razón que sea, y bajo sus términos, diría que nos ha hecho vibrar del mismo modo, y siento la imparable e impagable necesidad de triturarlo. En sentido figurado, claro. Triturando el coaching. Cientos o miles de sujetos iluminados con la luz de la verdad están predicando cual misionero evangelizador la felicidad por el mundo a cambio de unas pocas monedas. Y su máxima es que tu subjetividad, es decir, el ensimismamiento, se tome como base para la solución milagrosa de cualquier tipo de problemática o malestar psíquico, ya sea de orden ontológico existencial o gnosiológico de conocimiento. Al contrario de las pretensiones supuestamente beneficiosas, podemos asegurar que están desarrollando numerosos problemas de orden psicológico que se puede decir, sin temor a equivocarme, que están producidos precisamente por el ensimismamiento al que aluden estos seres de luz.
Esto tiene una segunda derivada que es directamente proporcional y no es otra que los problemas psicológicos generados por esta industria del bienestar patológico, con un mayor o menor grado de complejidad que suele terminar en la necesidad de apoyo por parte de otra gran industria, la psicológica, la psiquiátrica y la farmacéutica. Esta subjetividad, exacerbada hasta sus límites, carga en los sujetos con un número indeterminado de materiales psicológicos tóxicos sin contraste ni dialéctica con el entorno social. Estamos, por tanto, y reduciendo mucho para no extendernos en exceso, ante la falacia de promover el subjetivismo radical como expresión suprema del encuentro con la felicidad absoluta. Los ejemplos más claros los encontramos en las filosofías que giran en torno a la felicidad. El bienestar, la psicología positiva, el coaching, anglicismo odioso instaurado, el emprendimiento, el tú puedes y demás pamplinas por el estilo. Todas estas, llamémosles corrientes de pensamiento actuales y realmente existentes, que pululan por cualquier parte del mundo desde hace ya algunas décadas, actúan a modo de imán para grandes masas de población que ven en ellas verdades ocultadas, tales como alcanzar el éxito individual inmediato, la riqueza económica eterna, el conocimiento supremo de la verdad o la felicidad terrenal, a través de enfocar tu energía y atención hacia el sí mismo, huyendo por tanto del pensamiento público y de la razón objetiva. En definitiva, tratando de aislar los males comunes y buscando soluciones subjetivas a problemas más bien sociales o del ámbito público. Se ha pasado del paradigma de que los problemas eran básicamente sociales y ambientales a que los problemas son estrictamente personales, como trataremos de demostrar a continuación. Un ejemplo muy de moda es el de la meditación. ¿No es la meditación una forma de aislamiento? ¿O la meditación sería más bien la búsqueda del yo interior que nos une con el ser único que nos envuelve a todos y de esta manera sintonizamos unos espíritus con otros en una misma vibración universal? Si has sentido algo especial al oír esta frase y no te ha parecido una soberana estupidez, eres presa fácil de estas sectas. Al loro. Primera parte de la trituración. Pasamos ahora a analizar de forma crítica una frase de uno de estos entrenadores, o dicho de otro modo, de estos vendedores de humo. La frase es la siguiente: tu mentalidad gobierna tus acciones y tus acciones definen tus resultados. A priori nos puede parecer una frase con cierta lógica interna y que podemos hasta aplicarla a nuestro presente en marcha, pero si nos detenemos a analizarla, igual no tenemos la misma opinión de ella. Vamos a ver qué podemos triturar. Con esta frase, nuestro vendedor de humo trata de transmitirnos un mensaje, a saber, todo lo que te propongas lo puedes conseguir, o dicho de otra manera, si quieres, puedes. Vamos a analizar la frase de manera pormenorizada. La frase comienza con un pronombre personal, tú, lo cual interpela directamente al lector u oyente. De esta manera hace que el mensaje se subjetivice, es decir, apele a la subjetividad del receptor y su contenido le aluda de manera personal. Seguidamente encontramos el primer término que nos llama la atención, mentalidad. ¿Pero qué es la mente? Preguntamos directo al lector. ¿Qué es para usted la mentalidad? ¿Cómo definiría usted la mentalidad? O concretando, ¿cuál diría usted que es su mentalidad? Complicada pregunta y más aún complicada respuesta, ¿no? Efectivamente, responder a esta pregunta no es nada sencillo. De hecho, es una pregunta que lleva rondando a muchos hombres a lo largo de la historia desde hace al menos 3000 años, y bueno, que yo sepa, aún no ha sido aclarada. Queremos decir con esto que hablar de términos como pueda ser el de mentalidad en abstracto, sin definir lo que se está queriendo decir, es una forma de confusión, que trata, valga la redundancia, de confundir, ocultar y oscurecer la argumentación que se está tratando de transmitir. En este caso, con la clara intención de no aportar luz a los argumentos dados a la frase de marketing que nos dice el entrenador en vender humo. ¿Le compraría usted a alguien que le vendiera una caja de cartón con oxígeno para respirar y que le pidiera $10.000 por ella? Supongo que no lo haría, pues resulta que hay gente que lo hace y se sienten muy bien al hacerlo. Seguimos con el análisis y encontramos el verbo de la oración, que no es otro que gobernar. El verbo gobernar debe ser utilizado en su contexto para definir las acciones que toman ciertos estamentos políticos en casi cualquier tipo de sociedad.
Sin embargo, en tu mentalidad gobierna tus acciones se utiliza como un verbo que pone en relación un sujeto y un predicado que no se refieren a cuestiones políticas, o sea, sociales, sino que hace referencia a un sujeto singular y a la relación entre diferentes partes, mentalidad y acciones que pudieran y debieran analizarse por separado, ya que entre ellas existen discontinuidades, que serían partes no unidas de manera inequívoca que impiden establecer relaciones unívocas entre ellas. Son realidades, la mentalidad y las acciones que están evidentemente relacionadas pero a la vez están disociadas, es decir, se puede y debe separar para analizarlas, ya que tanto una como la otra se encuentran dentro de una pluralidad de fenómenos que interfieren de diferentes maneras en ambas y sus conexiones entre ellas y con otros fenómenos. Además, estas partes pertenecen a un mismo sujeto y separarlas mediante un verbo como el de gobierno, es decir, de subordinación de unas partes a otras, lleva a la confusión, que por otro lado es lo que se pretende. Dicho de otro modo, dan a entender que tu mentalidad es la que guía de forma necesaria, unívoca, tus acciones, cuando esta relación de causa-efecto se muestra en un gran número de ocasiones como falaz, o al menos cuestionable, ya que la realidad plural no permite reducciones tan groseras. En la segunda parte del enunciado analizado, tus acciones definen tus resultados, se relaciona de la misma manera unívoca las acciones con los resultados, estableciendo, junto con la primera, un cierre conceptual entre la mente y la acción, la conducta. Términos estos relativos a la psicología realmente existente que dan un aire pseudocientífico al enunciado, que valida de algún modo el argumento, al envolverlo de un sombreado estético del lenguaje. Del mismo modo que la primera parte podemos decir que hace un reduccionismo grosero que no tiene otra intención que la de confundir al receptor del mensaje, ofreciendo una sentencia firme sobre unos argumentos débiles y confusos, la segunda utiliza el mismo método y además lo adorna y cierra con lo que los sujetos se quedan, es decir, con el resultado positivo o negativo de nuestras acciones. La realidad muestra un mundo complejo donde las acciones no están aisladas las unas de las otras de un modo total, ni a su vez se puede establecer relaciones entre todas y cada una de las partes, sino que los resultados se ven entretejidos de una manera plural y compleja difícil de determinar. En conclusión, y en el primer acercamiento a la frase, se puede decir que nos da un conocimiento reduccionista de la realidad, de un modo que resulta de manera paradójica interesante o llamativo para cualquier individuo que lo lea o escuche, siendo un mensaje dirigido a la masa, sin tratar de distinguir a unos sujetos de otros, y cayendo en un idealismo grosero y pueril. Segunda parte de la trituración. Ahora vamos a realizar un análisis de la proposición bajo un esquema lógico. Se expondría de la siguiente manera. A sería la mentalidad, B las acciones, C resultados, y el símbolo de la flecha significaría que conduce unívocamente de una proposición a otra, como se muestra en las siguientes líneas. Si B conduce a A y si B conduce a C, entonces C conduciría a A o su inversa, que sería A conduce a C. Es decir, si las acciones conducen a la mentalidad y si las acciones conducen a unos resultados, entonces los resultados conducen a unas acciones, o bien dicho de otra manera, la mentalidad, conduciría a los resultados. El análisis inicial del resultado C implica A, es decir, que tus resultados dependen en último término de tu mentalidad. Es evidente que es una conclusión sesgada cuando no errónea, ya que está partiendo de una reducción dramática de las posibles variables intermedias implicadas y, por tanto, dando una solución de manera gratuita, partiendo de términos abstractos, generales e indeterminados. Sobre el análisis de esta conclusión es sencillo rebatir el error lógico en el que se está induciendo al lector, pero veamos la segunda opción de conclusión lógica, que se obtiene de la opción complementaria, que tendría la siguiente equivalencia. C implica AA y A implica C.
En la conclusión segunda, el término A conduce unívocamente a C, o lo que es lo mismo, la mentalidad depende de los resultados. Es aquí, a mi forma de entender, donde se produce el gran engaño, que es el habitualmente utilizado por los vendedores de humo que pasamos a describir de manera más detallada. Los pseudo-alquimistas de la felicidad son sofistas que utilizan el lenguaje como brebaje adictivo y punto de inicio del desposeimiento racional, de aquellos que se les acercan buscando respuestas a problemas psicológicos o bien buscando algún tipo de apoyo. El vendedor de humo te dice cuáles son tus resultados actuales, te pregunta, ¿qué has conseguido en tu vida? Y la respuesta de un individuo promedio será evidentemente promedio, es decir, resultados positivos y negativos. Pero lo común es que sean mediocres, es decir, en una tipología media, ni grandes éxitos ni grandes fracasos. El entrenador parte de este conocimiento previo, sin un valor apreciable aparente, pero que transforma a los ojos del incauto en, a saber, tus resultados son consecuencia directa de tu mentalidad. Recordemos que mentalidad no es un término claro, y yo conozco el secreto para que tú cambies tu mentalidad. En este punto, el imbécil se entregará a ser entrenado con el convencimiento de que necesita cambiar de mentalidad, y el vendedor de humo es el medio para conseguir ese fin. El círculo se ha cerrado. El cambio de mentalidad para conseguir un resultado es una afirmación absolutamente gratuita, sin ninguna base racional. Por tanto, el entrenamiento continúa por la senda de apelar de forma continua y recurrente del subjetivismo. Tú puedes, es decir, sobre lo íntimo, a lo que nadie puede acceder. Este uso de lo subjetivo tiene el sentido de que el entrenado sienta control sobre la situación, ya que en el campo del uno mismo tú eres el que tiene el control y a la vez de manera inteligente, hay que reconocerlo, el vendedor de humo se aleja de cualquier tipo de responsabilidad sobre las consecuencias que se pudieran derivar de lo que pase en el entrenamiento y por lo tanto el entrenado asume la responsabilidad de sus actos y lo más importante, sus no actos. Cada una de las frases dichas está medida y cada ejercicio tiene un sentido, nada sucede por casualidad y sin un fin concreto de manipulación y lavado de cerebro a los asistentes a este tipo de entrenamientos. En este análisis superficial sobre las técnicas que se utilizan en los denominados como entrenamientos o coaching, se generan individuos con una frustración directamente proporcional al dinero invertido en los mismos. Cuantos más entrenamientos se llegan a practicar, más convencidos estarán y a la vez sentirán que no están preparados y por tanto deban seguir en otros entrenamientos. Es un camino sin fin en la búsqueda continua de un nuevo gurú, un nuevo vendedor de humo, un nuevo sistema. En definitiva, se sigue de manera interminable excavando el pozo de la subjetividad y apagando las luces de la razón pública y social, con el único interés de generar un negocio de gran volumen tanto económico como fraudulento. Este es un aviso a navegantes, luego no digas que nadie nunca te avisó. Una última reflexión para concluir y esperando que hayas llegado a este punto del programa. Si crees que lo que cuento en este programa no es cierto o no te fías, lo tienes bastante fácil. Acude a una de estas sesiones, analiza lo que está pasando alrededor de ti y después vienes y me lo cuentas. A ver si lo que digo es cierto o simplemente es una percepción personal mía, pero nada tiene que ver con lo que pasa realmente. Bueno, creo que era un programa muy necesario. Espero haber ayudado a alguien a través de estas reflexiones y os espero en el siguiente programa. Un saludo.